Vaca, la quinta plaga de Egipto, la muerte del ganado, cuando Dios juzga la fuerza del imperio. La historia de las plagas en Egipto sigue un ritmo divinamente orquestado. Cada una tiene un propósito más allá del castigo, son revelaciones del carácter de Dios, señales que exponen la fragilidad de los poderes humanos frente a la soberanía celestial. La quinta plaga representa un golpe directo al corazón económico, espiritual y simbólico de Egipto, la muerte del ganado. Esta no fue una simple pérdida material, fue una declaración de guerra divina contra el sistema de poder egipcio que oprimía al pueblo de Dios. Dios le dice a Moisés, ve al faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo dejas ir, y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, habrá pestilencia gravísima, Éxodo 9, 1, 3. Este mensaje no es solo una advertencia, es una afirmación contundente de que la mano del Dios viviente estaba en acción y nada podría detenerla. En el contexto cultural de Egipto, el ganado no era únicamente una fuente de alimento o trabajo. Representaba prosperidad, divinidad y estabilidad nacional. Los egipcios veneraban a varios dioses asociados con el ganado, incluyendo a Apis, el toro sagrado, considerado una manifestación divina. Por eso, al dirigir esta plaga contra los animales, Dios estaba desafiando abiertamente las creencias religiosas y el sustento de la economía egipcia. Era como decir, sus dioses no pueden proteger lo que ustedes consideran sagrado. Solo yo tengo autoridad sobre la vida. La Biblia especifica que esta pestilencia afectaría solo a los ganados egipcios, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero, al mismo tiempo, el ganado del pueblo de Israel no sufriría ningún daño. Una vez más, Dios hace una distinción clara y poderosa entre quienes le pertenecen y quienes le resisten. Dice la Escritura, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel, Éxodo 9:4. Imagina el escenario, vastas extensiones de tierra egipcia cubiertas con los cuerpos sin vida de animales que habían sido pilares de la vida cotidiana. Los campos silenciosos, sin mugidos ni relinchos. El olor de la muerte invadiendo el ambiente. Agricultores sin animales para arar. Comerciantes sin productos que vender. Las familias viendo cómo su sustento desaparecía de un día para otro. Fue un colapso económico y emocional. Pero lo más impactante era la impotencia de los egipcios ante el juicio divino. Mientras tanto, en Gosén, donde vivían los hebreos, el ganado pastaba tranquilamente, intacto. No había mortandad. No había angustia. ¿Qué clase de Dios podía hacer eso? Uno que no solo domina los cielos, sino que controla cada rincón de la tierra. Uno que no solo habla, sino que actúa con precisión. Uno que no solo castiga, sino que cuida a su pueblo en medio de la tormenta. El faraón, con su corazón endurecido, envió espías a Gosén para verificar si realmente los ganados de Israel estaban vivos. Y el texto bíblico dice que no murió ni uno solo. Esta confirmación era innegable. Dios no estaba improvisando. Él estaba orquestando cada plaga con propósito y con poder. Y sin embargo, a pesar de la evidencia, el corazón del faraón no cambió. Más el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo, Éxodo 9:7. Aquí encontramos una verdad profunda sobre el ser humano. La dureza del corazón no depende de la falta de evidencia, sino de la falta de humildad. Puedes ver milagros, señales, advertencias claras, pero si no hay arrepentimiento genuino, no habrá transformación. El faraón no quería soltar el control. Y eso es exactamente lo que Dios estaba desmantelando, el control ilusorio de un hombre que creía tener el poder en sus manos. Dios no solo estaba liberando a su pueblo, estaba desmantelando un sistema de opresión espiritual y cultural. Cada plaga revelaba una mentira del imperio. En este caso, la mentira de que su riqueza, su poder económico, su ganado y sus dioses podían sostenerlos. Dios les mostró que cuando Él habla, ni la economía,
ni la religión, ni el poder político pueden sostenerse. Todo cae. Todo muere. Todo se derrumba si Él no lo sostiene. Esta plaga también tiene una lectura contemporánea. Hoy vivimos en sociedades donde la seguridad se basa en el capital, el sistema financiero, la producción, los bienes materiales. El ganado moderno son las cuentas bancarias, las propiedades, los negocios. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se desmorona? ¿Qué pasa cuando Dios permite que lo que nos da seguridad sea sacudido? Lo que ocurrió en Egipto sigue siendo una advertencia hoy. Si confías más en tus posesiones que en tu Creador, estás construyendo sobre arena. Dios no busca destruir por capricho. Él busca redireccionar los corazones hacia lo eterno. La muerte del ganado fue una pérdida temporal con un propósito eterno. Era la quinta oportunidad que Dios le daba al faraón para arrepentirse. Pero el orgullo seguía dominando. ¿Cuántas veces nos habla Dios a través de circunstancias? ¿Cuántas veces sacude nuestras estructuras para recordarnos que solo Él es fuente de vida y provisión? El pueblo de Israel, por otro lado, debía estar observando estas señales con asombro. Cada plaga era una confirmación más de que Dios estaba con ellos. En un país donde eran esclavos, donde eran menospreciados, donde no tenían poder humano, su Dios se manifestaba como el Todopoderoso. Esto fortalecía su fe, preparaba sus corazones para el éxodo y les enseñaba que su destino no dependía de los capataces, sino de aquel que controla toda la creación. ¿Y nosotros, cómo respondemos ante las plagas que se levantan en nuestras vidas? ¿Nos volvemos más duros, como el faraón? ¿O más sensibles, como el pueblo que empieza a ver la mano de Dios? La muerte del ganado fue un símbolo de que nada en esta vida es seguro si no está bajo la voluntad de Dios. Ni lo que produces, ni lo que ahorras, ni lo que construyes puede sostenerse si Dios no lo permite. Pero también fue una oportunidad para depender del cielo. Porque cuando Egipto perdía su ganado, el pueblo de Dios comenzaba a ver que su sustento venía de arriba, no de la tierra. Su esperanza no estaba en campos fértiles, sino en un Dios fiel. Esta es la diferencia clave entre el mundo y el pueblo de Dios. El mundo confía en lo visible, nosotros confiamos en lo invisible. En conclusión, la quinta plaga de Egipto, la muerte del ganado, fue un golpe estratégico, espiritual y emocional. No fue solo un juicio, fue una enseñanza. Una advertencia para el faraón, una revelación para los egipcios, una confirmación para los hebreos, y un mensaje eterno para nosotros. Cuando confías en Dios, aun en medio de la pérdida, tu alma permanece en paz. Porque tu verdadera riqueza está en Él. La muerte del ganado no fue una simple interrupción en la cadena económica del imperio egipcio, fue una interrupción divina, programada con intención celestial para sacudir la estructura misma sobre la que se edificaba la seguridad de una nación idólatra. Los egipcios no solo dependían del ganado para subsistir, lo veneraban, lo usaban como medio de intercambio, lo consideraban símbolo de bendición y, en muchos casos, lo incorporaban dentro de sus rituales religiosos más sagrados. Así, cuando Dios lanzó esta plaga, no estaba simplemente afectando un aspecto material, sino confrontando con fuerza la idolatría y la autosuficiencia de una sociedad que había cerrado su oído a la voz del Creador. El impacto fue absoluto. Desde las primeras luces del día hasta la puesta del sol, los campos egipcios se convirtieron en cementerios improvisados. El mugido de las vacas cesó. Los relinchos de los caballos fueron silenciados. El balido de las ovejas desapareció en un eco sombrío. Las tierras que antes producían cosechas con la ayuda de los bueyes quedaron quietas y los campesinos, acostumbrados a ver a sus animales como aliados indispensables, se vieron de repente paralizados, contemplando un panorama desolador. Era como si el latido de la economía egipcia hubiese sido detenido por una mano invisible, una mano que no necesitaba armas, ni ejércitos, ni tácticas humanas para mostrar su autoridad. Solo bastaba una palabra de Dios y el corazón del imperio dejaba de latir. Este acto divino, por más doloroso que parezca, llevaba una intención redentora. No fue un castigo ciego,
sino una oportunidad clara de arrepentimiento. Cada plaga, y especialmente esta, era una invitación. Un llamado urgente a reflexionar, a reconocer que hay un Dios que está por encima de todos los sistemas humanos. Que por más que un imperio construya su poder sobre la fuerza, la riqueza y la religión, si no reconoce la soberanía divina, terminará enfrentando su fragilidad. La mano de Dios no solo señalaba el juicio, sino también abría la puerta a la redención. Pero esa puerta solo puede cruzarse con humildad. El faraón, sin embargo, endureció su corazón una vez más. Y ese endurecimiento no fue simplemente un acto de terquedad, fue la manifestación de un alma que se resistía a soltar el control. Porque hay algo profundamente humano en la necesidad de control. Queremos controlar nuestro entorno, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro futuro. Nos sentimos seguros cuando creemos que todo depende de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestra fuerza. Pero esta plaga vino a mostrar que no controlamos nada sin la voluntad de Dios. Que incluso lo que consideramos más básico y garantizado, como el alimento, el trabajo, los medios de producción, puede desvanecerse en un instante si Dios lo permite. Para los hebreos, que aún estaban en condición de esclavitud, esta manifestación de Dios fue un mensaje de esperanza. Ver que sus ganados no morían, mientras los de sus opresores caían uno tras otro, era una señal clara de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no los había olvidado. En medio del sufrimiento, la injusticia y el abuso, la fidelidad de Dios brillaba con fuerza. Él no solo prometía liberación, estaba actuando activamente en favor de su pueblo. Y no lo hacía de forma secreta o simbólica. Lo hacía con demostraciones tangibles que incluso los espías del faraón tuvieron que confirmar con sus propios ojos. Porque así es Dios, cuando Él decide obrar, no lo hace en la sombra, sino a plena luz, para que todos, amigos y enemigos, reconozcan que solo Él es Señor. La fe del pueblo hebreo debía estar siendo fortalecida profundamente en esos momentos. No por discursos o promesas, sino por acciones concretas de Dios a su favor. Ellos veían morir los ganados de los egipcios, pero los suyos pastaban tranquilos. Oían los lamentos de sus opresores, pero en sus hogares había calma. Lo que para unos era pérdida, para otros era preservación. Lo que para Egipto era juicio, para Israel era protección. Esta distinción no solo revelaba el poder de Dios, sino también su amor. Porque Él no actúa al azar. Él protege a quienes le pertenecen. Él distingue. Él cuida. Él guarda. Y este acto también desafía la lógica humana. ¿Cómo puede una plaga afectar selectivamente a unos animales y no a otros? ¿Cómo es posible que en un mismo territorio haya muerte y vida, juicio y misericordia, colapso y estabilidad? Eso solo lo puede hacer un Dios que domina completamente su creación. No es la casualidad. No es la naturaleza. No es un fenómeno inexplicable. Es el Dios de los cielos mostrando su autoridad en la tierra. Él no solo es creador, es gobernante. Él no solo inicia la vida, la sostiene. Él no solo castiga el pecado, también protege a sus hijos. Esta verdad debe recordarnos que nuestro destino no está en manos del sistema económico, ni en el gobierno, ni en el mercado. Está en manos de aquel que no cambia, que no falla, que es fiel aun cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Ahora, cuando observamos esta historia a la luz del mundo actual, no podemos evitar notar los paralelismos. Hoy, el ganado ya no son animales. Son nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestros bienes. Es aquello en lo que confiamos para sentirnos seguros. Y aunque no sea malo tener posesiones o trabajar por una estabilidad económica, el problema surge cuando eso se convierte en nuestro Dios. Cuando depositamos nuestra identidad y confianza en cosas temporales. Y, de repente, cuando esas cosas desaparecen, una crisis económica, una enfermedad, un despido, una quiebra, sentimos que nuestra vida pierde sentido. Y ahí es donde Dios nos habla: no pongas tu seguridad en lo que se puede morir. Pon tu fe en mí, que soy eterno.
La plaga sobre el ganado también es una advertencia para no idolatrar lo que producimos. Los egipcios habían hecho del ganado un símbolo divino. Habían transformado lo creado en objeto de adoración. Y hoy, ¿cuántas veces nosotros adoramos nuestras creaciones, nuestros logros, nuestras empresas, nuestras marcas personales? Sin darnos cuenta, terminamos adorando nuestra capacidad de producir, de generar, de controlar. Pero Dios, en su misericordia, permite a veces que nuestras estructuras se sacudan. No para destruirnos, sino para despertarnos. Para decirnos que hay algo más grande, más firme, más seguro, su presencia. Y cuando todo eso colapsa, cuando la tierra que antes era fértil se convierte en un desierto, cuando las cuentas ya no cuadran, cuando los ingresos bajan y los recursos escasean, es ahí donde se prueba nuestra fe. Es ahí donde descubrimos si realmente creemos que Dios es nuestro proveedor. Porque es fácil confiar en Dios cuando hay abundancia. Pero cuando el ganado muere, ¿seguimos creyendo que Él tiene el control? ¿Seguimos declarando que Él es bueno? ¿O nos amargamos, nos quejamos, nos desesperamos? La historia del Éxodo nos enseña que Dios siempre tiene un propósito mayor. No está interesado solo en liberar a un pueblo de la esclavitud. Está interesado en formar su carácter, en fortalecer su fe, en mostrarles que su futuro no depende de Egipto, sino de Él. Y eso aplica para nosotros también. Cuando Dios permite que algo se nos muera, un plan, un negocio, una relación, un proyecto, no es para destruirnos, sino para redirigirnos. Para que dejemos de mirar a Faraón y comencemos a mirar al cielo. Para que soltemos la dependencia de lo material y abracemos la fe verdadera. El corazón del Faraón representa el orgullo humano en su máxima expresión. A pesar de ver con sus propios ojos la diferencia entre su nación y el pueblo de Dios, se negó a cambiar. Y ese es el gran peligro del corazón endurecido, no importa cuánta evidencia se le presente, si no hay humildad, no habrá transformación. Y esto debe ser una advertencia para todos nosotros. Porque no se trata de cuántas veces escuchamos la palabra, ni cuántas señales vemos, ni cuántos milagros experimentamos. Se trata de si estamos dispuestos a rendir nuestro orgullo, a dejar nuestro control, a reconocer que no somos dioses, que no somos autosuficientes, que necesitamos de Él para todo. Y Dios, en su infinita paciencia, sigue hablando. Sigue enviando señales. Sigue mostrándonos su amor, su poder, su justicia. Porque no quiere que nadie se pierda. Porque su deseo no es destruir, sino restaurar. La muerte del ganado fue una oportunidad más para que el Faraón se arrepintiera. Y hoy, cada dificultad que enfrentamos, cada pérdida, cada sacudida, también puede ser una oportunidad. No para lamentarnos, sino para acercarnos a Dios. Para volver a lo esencial. Para decir, Señor, todo lo que tengo puede desaparecer, pero si te tengo a ti, tengo todo. La gran diferencia entre Egipto e Israel no era la fuerza, ni la riqueza, ni la posición social. Era la cobertura divina. Mientras unos confiaban en sus ídolos, otros confiaban en el Dios verdadero. Mientras unos miraban al cielo para adorar al sol, otros miraban al cielo para pedir dirección. Y esa diferencia lo cambió todo. Esa diferencia salvó vidas. Y hoy sigue siendo la clave. ¿En quién confías tú? ¿En lo que puedes tocar, contar, controlar? ¿O en el Dios que sostiene el universo? La quinta plaga no fue solo una catástrofe económica. Fue una declaración del cielo. Una proclamación que sigue resonando a través de los siglos. Una voz que grita en medio del silencio de los campos muertos: Yo soy Jehová, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hoy esa voz sigue llamando. A las naciones. A las familias. A los individuos. Porque Dios sigue queriendo liberar. Sigue queriendo sanar. Sigue queriendo mostrar que Él es más grande que cualquier imperio. Y que si estás con Él, aun si todo se muere, tu esperanza permanece viva. Este momento en la narrativa bíblica también nos lleva a reflexionar sobre el tiempo de Dios.
Muchas veces queremos que el juicio o la liberación suceda de inmediato. Anhelamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, puertas que se abran sin demora. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tiene un calendario divino. La quinta plaga no ocurrió porque Dios se impacientó, sino porque el tiempo de esa lección había llegado. Era el momento exacto para que Egipto recibiera esa sacudida, para que el faraón tuviera otra oportunidad de responder correctamente y para que el pueblo de Israel supiera que la liberación se acercaba, paso a paso. Plaga a plaga, milagro a milagro. A veces, Dios no cambia nuestras circunstancias de inmediato porque está desarrollando en nosotros una fe que pueda sostener la libertad cuando finalmente llegue. El colapso del ganado fue un símbolo no solo de juicio, sino de preparación. Porque cuando Dios te va a sacar de la esclavitud, primero te muestra que los dioses del lugar donde estás no tienen poder. Él desmantela el sistema que te oprime, lo deja sin argumentos, sin fuerza, sin respaldo. La muerte del ganado fue un despojo espiritual, lo que Egipto adoraba, lo que creía que lo sostenía, quedó en ruinas. Así también, Dios actúa en nuestras vidas, dejando inservible lo que un día veneramos por encima de Él. Nos deja sin ídolos para que lo miremos a Él. Nos deja sin dependencias humanas para que aprendamos a depender de su espíritu. Nos deja sin estructuras para que entendamos que nuestra única roca es Jesucristo. Y en este cuadro tan intenso, tan lleno de señales y juicios, hay un detalle que no debe pasarse por alto: el amor y la paciencia de Dios. Aunque la plaga fue severa, todavía fue una advertencia, no una destrucción total. Dios pudo haber hecho desaparecer Egipto en un instante, pero eligió enviar plagas progresivas, dando tiempo entre cada una, haciendo distinciones, repitiendo su llamado: deja ir a mi pueblo. Esta es una lección de gracia en medio del juicio. Dios no actúa con crueldad, actúa con justicia y propósito. Cada intervención divina tiene como meta última el arrepentimiento del ser humano, su restauración, su regreso al camino correcto. Si el faraón hubiera reconocido su error en este punto, si hubiera pedido perdón, si se hubiera humillado, todo habría cambiado. Pero la dureza del corazón cerró la puerta a la misericordia. Hoy, esa misma misericordia sigue disponible para quienes están dispuestos a rendirse. Aún hay tiempo para abandonar el orgullo, para dejar de depender de lo material, para poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Cada vez que vemos una pérdida en nuestro entorno, cada vez que algo que valoramos se derrumba, es válido preguntarse: ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? ¿Estoy sosteniéndome en algo que no puede salvarme? ¿Estoy confiando más en mi ganado que en mi Redentor? Porque puede que la plaga de la pérdida no sea castigo, sino redirección. Puede que lo que muere hoy sea lo que impedía que mañana recibas vida abundante. El contraste entre Egipto y Gosén también es un espejo para nuestra fe. El mismo sol que ilumina a uno, quema al otro. El mismo Dios que juzga, protege. El pueblo de Israel no fue tocado por esta plaga, y eso es clave. No porque fueran más justos, sino porque eran el pueblo de la promesa. Eso nos recuerda que la cobertura de Dios no depende de nuestro mérito, sino de su gracia. Él hace separación, sí, pero no por favoritismo, sino por fidelidad a su palabra. Lo que Él promete, lo cumple. Y si ha dicho que te guardará, te guardará. Si ha dicho que te sostendrá, te sostendrá. Aunque a tu alrededor todo muera, aunque lo que para otros es ruina, para ti puede ser la plataforma del testimonio. Imagínate la escena espiritual: los egipcios desesperados, los ganados caídos, los dioses deshonrados, y en medio de ese caos, un pequeño rincón donde hay paz, donde los campos no han sido tocados, donde los animales viven, donde hay provisión. Así es el poder del pacto. Así es el efecto de vivir bajo la cobertura del Altísimo. Cuando caminas con Dios, no necesitas entender todo, solo necesitas confiar en que Él está en control. El pueblo de Israel no tenía que pelear, ni correr, ni hacer sacrificios adicionales. Solo tenían que permanecer en el lugar donde Dios los había plantado. Porque cuando estás en el lugar correcto, bajo la palabra correcta, con la actitud correcta, Dios hace el resto. Él pelea tus batallas. Él abre camino donde no lo hay. Él te sostiene aun cuando a tu alrededor todo se derrumba. La muerte del ganado también confronta una idea muy moderna: la autosuficiencia. En nuestra época, se valora al que se hace a sí mismo, al que no depende de nadie, al que construye su imperio con esfuerzo propio.
Pero esta plaga revela la ilusión de ese pensamiento. Porque puedes tener mucho y en un instante perderlo todo. Puedes trabajar durante años para construir algo y bastan segundos para que se derrumbe si Dios no lo respalda. La verdadera seguridad no está en lo que tienes, sino en aquel que está contigo. La prosperidad que proviene de Dios no depende del mercado, ni del clima, ni del gobierno, ni de la suerte. Depende de su fidelidad, de su palabra, de su soberanía. Cuando Él bendice, nadie puede maldecir. Y cuando Él decide intervenir, nada ni nadie puede detenerlo. Dios estaba hablando en voz alta a través de la muerte del ganado. Estaba gritando con hechos lo que el faraón se negaba a oír con palabras. Así también ocurre hoy. A veces Dios tiene que sacudir lo externo para llamar nuestra atención interna. Tiene que hacer silencio en nuestras rutinas para que escuchemos su voz. Tiene que permitir que lo que era habitual desaparezca para que lo busquemos a Él con urgencia. El sufrimiento no siempre es el enemigo. A veces es el instrumento que Dios usa para realinear nuestra vida con su propósito. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que nada ocurre sin que tenga un sentido eterno. Y si Dios permitió que algo muriera, es porque está preparando un terreno para algo nuevo, más fuerte, más sólido, más verdadero. En medio de esta plaga, el faraón aún no cambiaba. Y esto muestra otra verdad: el juicio no cambia corazones, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Puedes ver milagros y seguir en rebelión. Puedes experimentar pérdidas y seguir justificándote. Puedes tener señales claras y seguir resistiéndote. El corazón humano necesita ser regenerado por Dios. No basta con información, se necesita revelación. No basta con advertencias, se necesita humildad. No basta con ver, se necesita creer. El faraón tenía delante de sí un desfile de maravillas, pero su corazón era piedra. ¿Cuántas veces nos parecemos a Él, cerrando el corazón a la voz de Dios porque estamos demasiado aferrados a nuestro orgullo, a nuestras ideas, a nuestra voluntad? Pero la historia muestra que resistirse a Dios solo trae destrucción. Rendirnos a Él, en cambio, abre la puerta a la vida verdadera. La muerte del ganado fue una advertencia, pero también fue un símbolo de sustitución. Lo que Egipto perdía era lo que Israel estaba por ganar. Porque en cada pérdida del enemigo hay una ganancia para el pueblo de Dios. No porque nosotros seamos mejores, sino porque el propósito de Dios no se detiene. Él estaba preparando a su pueblo para una tierra donde fluiría leche y miel. Una tierra donde habría abundancia, ganado, campos fértiles. Pero antes de llevarlos allí, tenía que mostrarles que su provisión no depende del sistema de Egipto, sino del cielo. Tenía que matar la mentalidad de esclavos y sembrar en ellos una mentalidad de herederos. Por eso, las plagas eran también formación. Formación de fe, de identidad, de visión. Cada juicio era también una lección. Y los que tenían ojos para ver, podían entender que Dios no solo estaba castigando a Egipto, estaba levantando a Israel. Hoy, esta verdad sigue viva. A veces lo que el mundo pierde es lo que tú estás por recibir. A veces, mientras todo parece derrumbarse afuera, Dios te está guardando por dentro. A veces, cuando ves muerte alrededor, es porque se está preparando un nuevo nacimiento. Pero todo depende de tu ubicación espiritual. ¿Estás en Egipto o estás en Gosén? ¿Estás resistiendo a Dios o estás confiando en Él? ¿Estás endureciendo tu corazón o estás rindiéndolo? Esta plaga fue una invitación a tomar partido. Ya no se podía ser neutral. O estabas con Dios o estabas en contra. Así también ocurre hoy. No hay espacio para medias tintas. O vives confiando en el poder del cielo, o te aferras a ídolos que no pueden salvarte. Y si bien esta plaga habla de muerte, también habla de esperanza. Porque en medio del juicio, hay una promesa.